Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a su canal de En Nombre del Rey. Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo de su hermano Luis Tinoco. De igual manera, pues muchas gracias por ingresar a este video. Recuerde verlo completo, recuerde darle like, suscribirse a este canal para que sigamos subiendo contenido y de igual manera nos motive a seguir haciendo esto. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar precisamente del Salmo 7. El título de este video va a ser Oración pidiendo justicia. Este salmo es muy bonito y muy importante para que nosotros sepamos precisamente qué es la justicia de Dios, cómo interpretarla y de igual manera cómo hacerla para conseguirla. Bueno, te pido que te quedes hasta el final y sin más, comenzamos. Bueno, vamos a comenzar leyendo el Salmo 7, versículo 1 al 5. Dice de la siguiente manera, dice, Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si yo he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huye en tierra mi vida, y en mi honra ponga en el polvo. Silencio. Selah. Esta parte es importantísima y es esencial para que entendamos el tema de este salmo. Precisamente el salmista expresa, ¿no? Que si acaso él ya ha hecho algún mal o si acaso él lo ha hecho, pues que Dios lo perdone, ¿no? Antes de precisamente poner a cuentas a sus enemigos. Ahora, precisamente yo quiero que reflexionemos en esto. Antes de pedir libertad y auxilio, debemos asegurarnos de estar a cuentas con Dios. Esto es importantísimo. La mayoría de nosotros demandamos cosas a Dios, le pedimos en ocasiones o a veces incluso cometemos el error de exigirle cosas a Dios que nos ayude, que nos provea, que nos liberte, pero ¿te has puesto a pensar o has reflexionado en esto? ¿Acaso estás bien con Dios? ¿Te has puesto a cuentas con Él? Yo creo que en algunas ocasiones la respuesta es no. Así que precisamente en este momento, mi amado hermano, es momento de reflexionar esto en tu vida y si en dado caso que no lo has hecho, ponte a cuentas con Dios para que Él pueda precisamente responder tu oración adecuadamente. Excelente. Bueno, vamos con lo siguiente del Salmo, Salmo 7, versículos 6 y 8. Dice de la siguiente manera, dice, levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta, perdón, en favor mío el juicio que demandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en lo alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Excelente. Bueno, vamos a seguir viendo algo muy importante. Y esto me llamó demasiado la atención, que es una palabra. Y esta palabra es la palabra integridad. El hebreo original es la palabra tom y tiene los siguientes significados. Dice figurativamente prosperidad, pero usualmente, moralmente, quiere decir entonces, significa inocencia, integridad, perfecto, rectamente, sencillez y aventura. Bueno, cuando dice precisamente el versículo 8, Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad, quiere decir que juzgue precisamente el Señor conforme a nuestra inocencia, a nuestra perfección, a nuestra rectitud, a nuestra sencillez y pues también en un sentido pues de aventura, ¿no? La aventura no la entendí mucho, pero bueno, es parte de los significados que viene también ahí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que seamos justos e íntegros. Ahora, pensar en nuestros tiempos de gracia, pues muchas veces decimos, bueno, estamos en el tiempo de la gracia, ¿no? Esto significa que podemos pecar, esto significa que podemos hacer lo que nosotros queramos, pero esto no es así. Debemos entender algo muy importante. Muchas veces vivimos una vida artificialmente, que se podría decir que somos íntegros, que somos cabales, que somos rectos para que la gente lo vea, para que la gente admire y digan, ay, qué recto es el hermano Luis, ay, qué recto es el hermano fulanito de tal, y nos damos ese lugar, ¿no? De, uff, yo no peco, yo no digo groserías, yo nada, pero a veces en la intimidad somos de otra manera, a veces en nuestras casas
somos de diferente manera. ¿Han escuchado muchas veces la frase que dicen, no? Candil de la calle y oscuridad de su casa. ¿Qué quiere decir esta frase? Que precisamente a veces somos ante la gente pues muy avivados y somos muy gozosos, pero a veces en nuestra casa somos todo lo contrario. La justicia e integridad que debemos tener en nuestra vida tiene que provenir del corazón. Recordemos que precisamente el Señor Jesucristo hizo mucho énfasis en lo que teníamos dentro. Se lo dice a los fariseos, ¿no? Cuando lo acusan de, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos a la hora de comer? Y dice, bueno, más contamina lo que sale dentro del hombre que lo que entra. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que tenemos en el corazón afecta a veces más de lo que nosotros podemos ingresar. Esto no te da cabida a que comas las cosas sin lavarte las manos, ¿eh? No seas cochino. No, a lo que me refiero precisamente es que debemos cuidar nuestro interior para que todo eso se externice o precisamente se vuelva externo y podamos vivir una manera íntegra, real, como el Señor lo está pidiendo. Perfecto, ya casi vamos a la mitad del salmo, entonces sigamos escudriñando precisamente lo que quiere decir el Salmo 7, versículo 9. Salmo 7, versículo 9, ahí si gustas buscarlo, dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, o sea, pare la maldad de los inicuos, fenezca la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Yo cuando estaba haciendo el desarrollo de este tema, yo precisamente esta parte yo me la quería saltar, porque dije: "Bueno, es un versículo que sale aparte de los otros, entonces, como que no le veo tanta utilidad hacer tanto énfasis en un solo versículo. Pero recordemos que la palabra de Dios nos sorprende muchas veces, y es lo que pasó precisamente con este versículo para mí. ¿Por qué? Porque aquí hay 3 palabras que me llamaron la atención. La primera es inicuo, la segunda es mente y la tercera es corazón. ¿Qué quiere decir precisamente el Salmo 7 cuando dice que fenezca ahora la maldad de los inicuos? Bueno, dice también, más establece tú al justo. Bueno, vamos a ver precisamente en el diccionario qué quiere decir la palabra inicuo, porque esto tiene un significado muy importante y es importante que lo sepamos, porque a veces, muchas ocasiones o muchas veces nuestra vida espiritual puede estar cayendo en esto y ni siquiera nos podemos dar cuenta. Es importante que lo sepamos, perdón, para que precisamente podamos entender y comprender qué camino no debemos llevar. Bueno, Diccionario Byte del Antiguo Testamento dice que esta palabra viene del hebreo antiguo que se llama rasha, que quiere decir malvado, impío o culpable. Rasha se encuentra solamente en hebreo y arameo tardío. El vocablo apenas aparece unas 260 veces con su nombre o adjetivos, particularmente en la literatura poética veterotestamentaria. Son contados los casos en el Pentateuco y en los libros históricos, es más frecuente en los libros proféticos. Y ahora, muy importante algo que dice aquí el tema, es que precisamente el significado quiere decir malvado, impío o culpable. O sea, una persona inicua es alguien malvado, es alguien que tiene la culpa precisamente. Y precisamente algo que me llama la atención es que aparece mucho en los libros proféticos. Recordemos, la profecía no significa que pues se prediga o que sí, predizcamos, perdón, o cómo se dice, Pre predis cuando se predice el futuro. Bueno, que predijamos el futuro. No sé la palabra correctamente, pero no significa eso. Significa que precisamente es algo que va a acontecer continuamente. Precisamente eso hace mucho énfasis. Sigue diciendo de igual manera, el significado estricto de rasha se relaciona con el concepto de maldad o ser culpable. Es un término jurídico, la persona que ha pecado contra la ley es culpable. Los que abandonan la ley alaban a los impíos, o sea, a los malvados, nueva versión internacional, pero los que guardan la ley condenarán con ellos. Proverbios 28:4. En ocasiones, cuando la justicia no prevaleció en la historia de Israel, los culpables se exoneraban. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Proverbios 29:2 y de igual manera Crónicas 6:23. Aquí hay algo muy importante y por qué precisamente me llamó la atención del término jurídico. Porque precisamente hoy en día
como tenemos este problema, ¿no? De los temas de la gracia y decimos, no, pues es que estamos en la gracia, ahorita nada importa, ahorita podemos comportarnos como queramos, ahorita podemos seguir nuestra vida como nosotros queremos, porque al fin y al cabo Dios nos va a perdonar siempre. Pero recordemos algo muy importante, que el Señor Jesucristo también dejó leyes. Una de esas, te la recuerdo, dice la propia palabra de Dios que no codiciarás a la mujer de tu prójimo, precisamente, pues que no la tomarás, ¿no? Como mujer. Y precisamente el Señor Jesucristo, en lugar de, entre comillas, rebajar esta ley de decir, bueno, estamos en tiempos de gracia, si tú ves con interés, pues, morboso a la mujer de tu prójimo, pues se te va a perdonar. No, él eleva esto y lo pone a un nivel un poco más complicado. El Señor Jesucristo dice, si tú deseas, o si tú piensas simplemente, pecas con el pensamiento sobre la mujer de tu prójimo, eso ya te cuenta como pecado. O sea, no necesitas hacer el acto, con solo pensarlo, ya estás ahí de igual manera haciendo lo incorrecto. Así con demás ejemplos que pueden entrar precisamente en ese nombre, las leyes del Señor Jesucristo, la ley de Cristo. Entonces, debemos entender que hay leyes que todavía se establecen precisamente hoy en día y que no debemos dejarlas pasar porque esto nos puede llevar a un camino distinto de que el Señor Jesucristo quiere para nosotros. Y por último, el significado complementario de lo que estamos hablando dice de la siguiente manera. Rasha también detona la categoría de personas que, habiendo tenido males, aún viven en pecado y están resueltos en seguir pecando. Ese es el sentido general del término. El primer salmo exhorta a los piadosos a no imitar las acciones y la conducta de las personas impías y malvadas. Entonces, debemos entender que también alguien inicuo es alguien que peca y es alguien que está consciente de su pecado, pero ¿qué creen? No la deja, no lo deja. Y tú me vas a decir, bueno, pero es que pues siendo cristianos ya debemos dejar el pecado a un lado. Sí, eso lo podemos entender, incluso es una norma que nosotros como cristianos debemos de cumplir, pero precisamente muchos de nosotros no hemos podido hacer todavía eso. Y hay diferentes tipos de pecados los cuales no hemos dejado, desde una adicción, desde, una costumbre, desde palabras, desde, pues, ciertas relaciones con ciertos amigos, o cosas demás que hacemos. Eso ya creo que la lista es demasiado extensa para poder, mencionarlas todas. A lo que me refiero es que precisamente si tú no quieres ser inicuo, y si tú precisamente quieres librar precisamente de la mano de Dios todo lo que habla este salmo, pues trata de apartarte de ese pecado, no importa cuál sea, no importa qué nombre le pongas o pues si tú crees o no que es pecado, el Espíritu Santo te va a redarguir. Muchos dicen, no, pues es que, no sé, tal vez tener la adicción del cigarro no es un pecado. ¿Por qué? Porque no viene en la Biblia. Pero si el Espíritu Santo te está diciendo que eso no es correcto, hazle caso, porque precisamente te está poniendo en tu corazón algo que no debes hacer. Excelente. Bueno, la otra parte del salmo dice, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Versículo 9 estamos leyendo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Ahora, la pregunta más, pues más recurrente que nos hacemos, y yo me la he hecho, ¿es lo mismo la mente y el corazón? Bueno, la respuesta así, tal cual, es no. Ahora tú vas a decir, bueno, pero sí tienen algo que ver. Sí, tienen algo que ver, pero debemos entender dos cosas importantes. Mente es igual a pensamiento y corazón es igual a sentimientos. Y dentro de los sentimientos vienen las emociones. Es principalmente emoción y después esa emoción, sentimientos. Y te vamos a poner los ejemplos, ¿no? Bueno, dice aquí de la siguiente manera. Vamos a leer la definición de esto. Los pensamientos son procesos mentales que evalúan la información, mientras que los sentimientos son respuestas emocionales que de esa información o eventos. Los pensamientos pueden influir en los sentimientos, pero no son lo mismo. Entonces, podemos entender algo muy importante. Los pensamientos precisamente son nuestros procesos mentales, los cuales pues van como decodificando o van dando forma a la información que entra en nuestra mente. Así como tú estás entendiendo esto, eso es precisamente información. Ahora, sentimiento es precisamente una respuesta emocional que tenemos dentro de nuestro ser. ¿A qué me refiero? Pues no sé, tal vez te podría yo decir que es un ejemplo, ¿eh? No vais a tomar este contexto y vais a decir, bueno, es que ya lo que dijo el hermano es verdad, pero vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo te explico aquí que Pikachu es un
es un demonio, es algo del diablo, porque pica significa algo, porque chu significa otra cosa, y pues esa es la información que a ti entra en tu mente. Bueno, eso tú lo procesas. Ya te llegó la información, tú lo procesas y ahora te hace una emoción o un sentimiento de decir, ¿sabes qué? Yo rechazo eso. Entonces mis emociones podría ser miedo, confusión, podría ser tristeza, porque eso lo he metido a mi casa, porque eso lo he utilizado y demás, pero precisamente eso te hace llevar una acción. Entonces podemos entender que son 2 cosas diferentes, aunque se complementan en un mismo ser, que somos nosotros. Bueno, la definición de pensamiento es la siguiente. Dice, son procesos cognitivos que interpretan y dan sentido a la información, incluyendo recuerdos, anticipaciones y evaluaciones. Entonces, son procesos precisamente de información, de conocimiento, de aprendizaje, que se interpretan, o sea, a través del cerebro y que dan sentido a la información. Nuestros pensamientos precisamente son eso, o sea, yo recibo la información y después lo analizo, después lo entiendo y después ya lo puedo utilizar yo. Precisamente esos son pensamientos. Una reflexión, meditar en algo, todo eso son pensamientos, todo lo que tenemos en nuestro ser. Consiguiente a esto son los sentimientos, dice, son experiencias internas que pueden ser emociones, como la tristeza, como la alegría, el miedo, o sensaciones como calor y frío. Y esto precisamente es complementario a sensaciones con sentimientos. ¿Por qué? Porque yo cuando tengo mucho calor, pues no solamente pienso y digo, ay, hace calor. No, si a mí no me gusta el calor, pues eso llega a un sentimiento o a una sensación de fatiga, lo cual, pues, si yo tengo ese sentimiento, pues, ay, me choca el calor, o me desespera, ¿no? Igual manera el frío, ¿no? Para aquellos que son friolentos, no, es que a mí no me choca el frío porque me siento así, me siento atosigado, me siento muy, muy muy, como estoy titereteando todo el tiempo, necesito cosas calientes, me da ganas de ir al baño. Entonces, todo eso se conjunta precisamente en algo. Tengamos en cuenta que precisamente Dios evalúa todas estas situaciones en nuestra vida, sean sentimientos o sean emociones, esto convergen en una sola persona. Ahora, precisamente, a esto voy. Cuando Dios evalúa nuestra vida, no solamente evalúa nuestra información, o sea, nuestros pensamientos, Dios evalúa también lo que sentimos, porque a veces sabemos, digamos, en un sentido que algo está malo, pero nuestro sentir es hacerlo. Ya estamos cerrando. Tienen que ir de la mano las 2. Si yo sé que algo está malo, mis sentimientos deben decir: "No debo hacerlo". Entonces, ambos en conjunto me van a llevar a hacer una acción en la cuales me alejan del pecado y por lo cual Dios me juzgará justamente en su debido tiempo. Bueno, ya casi llegamos al final de este video. Quédate hasta el final, está muy bueno, está muy padre lo que estamos hablando y te va a ayudar a reflexionar qué camino estás llevando hoy en día. Bueno, dice precisamente el Salmo 7, versículo 12 al 16, dice, si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. ¿A qué se refiere esto? No se refiere a ti y a mí, se refiere, perdón, a las personas que no han querido cambiar su vida, que siguen siendo inicuas, que siguen siendo, impías, que siguen haciendo maldad, que saben que están haciendo pecado, pero aún así no quieren arrepentirse. A de eso se está refiriendo el Salmo precisamente. Porque muchos tienen ese amarillismo, amarillismo, perdón, amarilliri- am- son amarillistas, perdón, y precisamente dicen, ¿no? Dios es castigador, Dios esto. Bueno, aquí está siendo claro, si tú no te arrepientes de las cosas malas que haces, pues Dios te va a castigar. Y precisamente yo creo que eso es bueno, porque imagínense un mundo sin pecado, imagínense un mundo que no existiera ya el pecado, que la gente por lo menos estuviese arrepintiendo. Si el asesino, si el sicario, si el ratero, si el ladrón, si el abusador, todo ese tipo de personas se arrepintieran de lo que hacen, perdón, estarían, pues, bajando los índices de maldad en este mundo, pero al contrario, nadie se está arrepintiendo. Esto está aumentando cada vez más. Dice de la siguiente manera, versículo 14, dice: "He aquí, el impío concibió maldad". O sea, el impío, pues, procrea precisamente la maldad, la hace. Se preñó de iniquidad, o sea, de algo más fuerte que la maldad, y dio a luz engaño. Entonces, precisamente ese es un proceso que nosotros no debemos llegar. No debemos concebir maldad, o sea, no debemos tener maldad en nuestra mente, nuestro corazón, no debemos tener dentro de nosotros iniquidad. ¿Por qué? Porque si no vamos a ser engañosos después. Entonces, es un proceso que muchas veces pasan muchas personas y que no se dan cuenta.
Entonces esto, pues, puede ser precisamente muy peligroso para nosotros y para aquellos que también, pues, nos escuchan y hablan con nosotros. Dice: "Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla". ¿Han escuchado precisamente esa frase de nuestros abuelos, de nuestras madres que dicen: "Te estoy dando cuerda para que te ahorques tú solo"? Yo creo que más de uno y lo escuchó, yo creo que sí, más de uno lo pudo escuchar alguna vez en su vida, y es precisamente lo que dice en esta parte, que precisamente el inicuo, el malo, está haciendo precisamente su propio hoyo, lo está cavando, y él solito se va a enterrar por su propio pecado. Entonces, aquí no hay cuestiones de un Dios castigador, de un Dios que es, pues, soberbio, que es un Dios que está castigando, que un Dios que tiene ira, no, tú solito, si estás en maldad, si estás en pecado, tú solito estás cavando tu tumba. ¿Por qué? Porque esto ante la sociedad, imagínate, es malo ser alguien incluso engañador, usurpador, mentiroso, engañador, todo ese tipo de cosas es malo ante la sociedad. Ahora imagínate ante Dios, ¿no? Humanamente es malo, pues imagínate ante Dios que es perfecto y divino, lo será aún más. Precisamente, pues todos ellos tendrán su paga en algún momento y pues ese día llegará. Pero para ti, mi amado hermano, que has cambiado tu manera de pensar, que te has arrepentido, que quieres acercarte a Dios, puedes decir con toda confianza lo que el salmista dice en el versículo 17. Dice: "Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo". Entonces, nosotros debemos estar confiados en alabar a Dios y cantar a su nombre, ¿por qué? Porque nos hemos arrepentido y Él encontrará por justicia y por justo nuestros actos y todo lo que hacemos. Estando confiándose en Él y estando metidos en su palabra, ahí nos dará la instrucción y la guianza de qué es lo que debemos de corregir en nuestra vida, el tiempo y forma necesario para poder hacerlo. Sin más, mi amado hermano, espero que esta palabra haya sido de bendición. Espero que esto te haya servido para poder cambiar un poco la manera de pensar que muchas veces tenemos. Sin más, recuerda seguirnos en redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Facebook. En esas tres plataformas estamos trabajando. Y de igual manera, pues, ponnos ahí un amén, ponnos un Dios te bendiga en los comentarios para que el algoritmo pues pueda recomendar estos videos. Sin más, que Dios te bendiga. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Bye, bye.